¿Qué tal? Qué bueno que está con nosotros, un servidor Francisco González. Les doy la más cordial bienvenida a su programa, Saber Vivir. Y a lo largo de 2 o 3 programas hemos abordado el tema de los 7 pecados capitales y las consecuencias psicológicas, emocionales y también en nuestra economía, cómo nos pueden afectar. Vale la pena sintetizar que los pecados capitales en su conjunto tienen una finalidad muy clara. Esta finalidad es separar, dividir a las personas, dividirte de tu centro y desintegrarte. Usted puede ir revisando cada uno de los pecados capitales y se dará cuenta que la lucha no es entre hombres, como dice la Escritura, de carne y hueso. La lucha es espiritual, porque los pecados capitales atentan contra lo más sagrado del hombre. ¿Por qué? Porque atentan contra la unidad que debe de tener el hombre con Dios. Entonces, al desintegrarnos a nosotros, de nosotros mismos, y al provocar envidias, discordias, divisiones entre los demás, entonces es que la humanidad paga las consecuencias de caer en las seducciones de las debilidades humanas conocidas como los 7 pecados capitales. Y el día de hoy abordaremos 3 pecados capitales que tienen que ver con los placeres de la vida, que tienen que ver con esa parte donde los excesos dañan al hombre. Porque vamos a revisar que en el justo medio es una virtud el ejercicio de estos placeres, pero cuando se van a un extremo o a otro, estos se convierten en vicios. Así es que quédese con nosotros y como siempre me acompaña mi querido amigo Julio Márquez. Hola Francisco, un saludo muy grande a toda la gente que nos ve y nos escucha. De verdad que va a ser un tema muy interesante porque vamos a redondear todo esto de los 7 pecados capitales, sobre todo con 3 que tú, yo y en algún momento me atrevo a decir que la mayoría podemos estar muy cerca. Por eso vamos a ver la implicación psicológica, los efectos a nivel emocional y cómo su base es una evasión de lo que puedo estar viviendo por dentro, un temor muy grande, un miedo muy profundo, que de hecho es una emoción básica y que puede ser el sustento de estos 3 pecados capitales. Entonces, quédese con nosotros porque va a ser muy importante. Francisco, antes nada más de continuar, estuve en Monterrey y hubo una persona que se me acercó, nos saludó muchísimo, te saludó, Blanca Sánchez. ¿Sí? Ella es de Torreón, se acercó, estaba comiendo yo con mi familia, me dijo, yo veo su programa, la verdad, muy contenta, no me lo pierdo. Un saludo muy grande para ti, señora Sánchez, de verdad que es un gusto poder saludarla y a toda la gente de Monterrey que también me trataron, a toda mi familia, ¿eh? Muy bien. Muy bien, fuiste a un torneo, ¿no? Sí, estuve por allá con mi hija, una experiencia extraordinaria. Muchas cosas para poder comentar en su momento, pero sobre todo cómo las familias cuando se unen generan o generamos algo muy importante en nuestros hijos. Ese apoyo, esa dinámica, esa energía que tanto hace falta ahorita. Sí, por supuesto. Y bueno, como siempre también nos acompaña Paulina, que trae detalles para ustedes, algunos regalos, para que se ponga en contacto con nosotros, se comunique y recibamos de ustedes sus comentarios. Sí, muchas gracias por estar con nosotros. Claro que les traigo regalitos. Los regalos para el día de hoy, para las personas que no se comuniquen con nosotros, es el libro de Tentaciones de Francisco González, el que está apareciendo ahorita en la pantalla, que es donde viene el tema que vamos a tratar el día de hoy. También un rosario traído desde Jerusalén y tarjetitas Saber Vivir de los pecados capitales versus sus virtudes. También les traigo más, una cachuchita del programa Saber Vivir. Es una cachuchita blanca muy bonita, se ve muy bonita puesta. Y una playera del último libro que sacó Francisco González, que es No tengas miedo. También se ve muy bonita, el color rojo pues siempre es muy bonito puesto. Entonces aproveche, llame, comuníquese para que pueda llevarse estos maravillosos regalos que les traigo el día de hoy. También puede hacerlo por correo electrónico. El correo es sabervivir@mariavision.com. Sí, sabervivir.com. Y también les recuerdo que todas sus llamadas, aparte de que participan para llevarse estos regalos, se van directo al Banco Oración para el próximo viaje a Tierra Santa que se haga. Y bueno, comencemos con el tema.
Muy bien, qué bueno que está con nosotros. Tome nota, yo creo que vale la pena este programa porque vamos a entender muchas cosas que nos suceden, que nos han sucedido, y vamos a saber el fondo de estas cosas, del por qué de pronto caemos en las garras de las debilidades, de los pecados capitales. Si les parece, vamos a iniciar con el pecado de la pereza. El pecado de la pereza que hoy en día pareciera que a muchos jóvenes les está afectando fuertemente. De hecho, hay una mencionada categoría de jóvenes que se les conoce como los ninis. Ni trabaja ni estudia. Entonces caen fácilmente en el vicio de la pereza. Una pereza que los va consumiendo su juventud, su dinamismo, sus ideales, sus sueños, y poco a poquito los va convirtiendo en jóvenes viejos. De hecho, hoy estoy trabajando mucho con algunas compañías en cómo elevar la productividad de las personas, hacerlas mucho más rentables para las compañías, y mucho nos hemos dado cuenta en varios sondeos y en varias muestras en estadísticas que hay personas que están perdiendo el tiempo de manera importante. Están con un halo de desinterés por sus actividades, están con un halo de no me interesa, no me importa, trabajo mientras ahí no me llamen la atención, hago como que trabajo, y el comportamiento en realidad es muy perezoso. Es gente que no tiene en este momento un sentido importante en el para qué trabaja. Sí. Algo que quiero que revisemos en este momento es que cuando existe este tipo de sensación, porque hay muchas personas que pueden tener esta sensación de no sé para qué trabajo, tengo flojera, estoy decaído, decaída, es más, no solamente en el trabajo, en oficinas, en el empleo como tal, las amas de casa, cuántas mujeres hoy en día están entrando a un momento muy difícil hablando en lo negativo de lo que son las actividades del hogar, que es un gran trabajo. Es extraordinario lo que hacen tantas amas de casa, el tener completamente atendido las labores, la limpieza, los hijos, el llevar, ir, traer. Pero ¿cuántas están cayendo en una pereza porque no están encontrando el para qué están haciendo lo que están haciendo? Entonces, aquí uno de los factores importantes es que tú empieces a darte cuenta que todo lo que estás haciendo puede tener un objetivo, que ahorita puede estar entelarañado, puede estar con algún tipo de manta que no ves, que no alcanzas a ver. Lo interesante aquí es que tú tienes la oportunidad de hacer ese alto en el camino y saber que cualquier actividad que tú estés haciendo en este momento va a impactar en un futuro con otro tipo de resultados. Es decir, que si en este momento no tienes claro en el para qué estás haciendo las cosas, cabría suponer que no del todo estás amando lo que estás haciendo. Sí. Y ahí hay que redireccionar y hay que reencuadrar ciertas cosas para encontrar tu sentido, para qué vivir con una nueva fuerza, una nueva fe, una nueva energía que te lleve a disfrutar, a salir de esa pereza, a salir de ese letargo, para empezar a hacer las cosas de mucha mejor manera de lo que ahorita puedes estar haciendo. Sí, vamos a ver algunas citas bíblicas para ver cómo describe la sabiduría bíblica al perezoso. En el libro de Eclesiástico describe de una manera muy peculiar al perezoso. Dice, el perezoso es igual que a una piedra sucia. Otro texto dice que es parecido al estiércol. También se parece al estiércol, todo el que lo toca se sacude la mano. Esta es una definición pintoresca que da a los perezosos. Pero hay otra que dice, el perezoso, estamos hablando en esta ocasión en el libro de Proverbios, capítulo 20, versículo 4, el perezoso no ara en otoño y en la cosecha busca, pero no encuentra. El perezoso deja de hacer las cosas cuando las tiene que hacer, o también el perezoso hace las cosas con desgano, hace las cosas sin entusiasmo, hace las cosas como arrastrando los pies. Y esta es una invitación también para los jóvenes que están saliendo de las escuelas. Es importante que participen en el apoyo de los quehaceres de la casa, haciéndolos con agrado, con entusiasmo. Tienen que colaborar, tienen que contribuir. ¿Por qué? Porque si no, va a entrar la pereza a ustedes y van a perder el ánimo. Fíjense qué interesante. Una de las consecuencias
de la pereza es llenarte de desánimo. ¿Qué significa sin ánimo? Esto es sin alma, sin vitalidad, sin energía, sin entusiasmo. Una persona perezosa que consume su tiempo en la nada, tarde que temprano va a entrar en depresiones recurrentes. Sí, como nombraba, estos 3 pecados que vamos a ver como tal, el sustento interno es querer evadir. Una persona perezosa puede estar también en un momento muy importante de depresión. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el estado físico también demuestra mucho de la pereza, y al ver una persona perezosa la encuadramos, ¿sí? Y podemos etiquetarla por ciertas actitudes, por ciertas acciones que hace, por la manera en que habla, por la energía o poca energía que tiene, ¿sí? Tú decías arrastra los pies, claro, porque es una pesadez de su cuerpo, su tono de voz es muy, muy bajito. Una persona perezosa difícilmente es propositiva, difícilmente una persona perezosa va a dar una idea, va a ser creativa. ¿Por qué? Porque esa falta de energía se nota en toda esta parte de su cuerpo. Entonces, ahorita vamos a ir dándole mucha fuerza a cómo hay cosas que pueden evidenciar cuando una persona está cayendo en este tipo de momentos. Sí, por supuesto. Quédate con nosotros. Vamos a ir brevemente a un corte, pero antes quisiera pedirle a Paulina que nos dé una pregunta para que, regresando del corte, nos dé la respuesta. Sí, la pregunta que les voy a hacer para antes de irnos a corte es: ¿cuántos concilios ecuménicos ha habido en la historia de la Iglesia? Y bueno, esa es la pregunta. Regresando del corte les daré la respuesta. Gracias por quedarse con nosotros. Antes de irnos a corte les hice una pregunta, que fue: ¿cuántos concilios ecuménicos ha habido en la historia de la Iglesia? Y bueno, ha habido 21 concilios ecuménicos, el cual el primero fue el concilio de Nicea y el último fue el concilio del Vaticano II. Y bueno, les recuerdo que traigo regalitos, traigo el libro de Tentaciones de Francisco González, que es bien el tema que estamos abordando el día de hoy, tarjetitas de Saber Vivir, donde vienen los pecados capitales versus sus virtudes, un rosario traído desde Jerusalén, una cachucha de Saber Vivir y una playera de No Tengas Miedo. Así que comuníquese con nosotros. Gracias a Juan Carlos, que nos mandó un correíto para saludarnos desde Guatemala, a José Gutiérrez Romero, Claudia Edith López, Cuca Alcaraz, Elba Isabel y Esmeralda Pimienta. Y por aquí nos hacen una preguntita, que es: ¿qué es más grave, la pereza o el libertinaje? Igual también puede usted darnos su opinión sobre esa pregunta, y vamos con Francisco Julio para ver qué nos dicen. Muy bien, pues qué bueno que se comunique con nosotros. Mire, antes de continuar con el tema, a mí me gustaría que nos ayudara a redefinir los siguientes programas que queremos hacer. Queremos renovar este programa y estamos pidiéndole a usted que se comunique con nosotros para que nos ayude a seleccionar los temas que le gustaría ver y escuchar a través de este programa. Vamos a juntarnos para hacer la planeación del próximo semestre y nos gustaría contar con su apoyo. Díganos qué temas le gustaría que tratáramos aquí para nosotros prepararnos y ponérselos a su servicio. Entonces vamos a esperar sus llamadas. A partir de este programa y el siguiente estaremos recibiendo todas las opiniones de los temas que les gustaría que abordemos. Respecto a la pregunta que nos hacen de qué es más grave, si la pereza o el libertinaje, podría decirles que la pereza es el trampolín para llegar a una conducta libertina. ¿Por qué? Porque la pereza se alimenta del ocio, y una persona que está ociosa por periodos muy largos es presa fácil precisamente por el desánimo de querer evadir una realidad que no le gusta, no le agrada, a través del alcohol, las drogas, del sexo, y entonces se pone en la tentación de caer en pecados más graves. Entonces, bueno, pues la pereza puede ser el inicio. Dicen muchos que la pereza es la madre de todos los vicios. Entonces hay que tener mucho cuidado de estar alimentando o fomentando la pereza en nuestra casa, en nuestros hogares, como dice Julio Márquez, en el trabajo.
Aquí en el libro pongo: la pereza es falta de estímulo, falta de deseo, falta de voluntad para atender lo necesario, incluso para realizar actividades recreativas de cualquier índole. Un perezoso no quiere hacer nada. Quizá prefiere estar en la oscuridad de su cuarto, viendo quizá programas no muy propios, pasando horas enteras en el internet. En fin, el perezoso buscará escapes para llenar esos espacios, esos huecos que deja por la falta de actividad. Pero mira, quiero hablarte también del otro extremo de este vicio. En un extremo está la pereza y en el otro extremo está el activismo. Fíjate qué interesante. Tan dañina es la pereza como el activismo. Hoy en este mundo tan global, pareciera que nos llenamos de cosas y cosas y cosas y vamos postergando el tener una calidad de vida digna. Llenarnos de actividades también nos puede inducir al libertinaje, porque vamos a perder la esencia, nuestro centro, y no hay que perder de vista que todos los vicios, los pecados capitales, tienen la finalidad de desintegrarnos, de desunir las familias, de desintegrarte de tu centro, de apartarte de la conexión que tenemos a través de nuestra voluntad con la voluntad divina. Tienden a desunir, a desintegrar. Y así como la pereza es dañina, también el activismo, Julio. Sí, yo platicaba cómo puede ser una base sí de depresión, porque va a haber señales, signos, síntomas que nos hacen caer en cuenta que una persona que está en una pereza, que lo vemos y es evidente, pues nos empieza a mostrar estas señales de una manera muy sencilla. Poca energía, como decías, lo que hasta puede ser agradable no lo quieren hacer porque pues, les falta, ¿no?, ese sentido para hacer las cosas, ¿sí? Lo que es interesante también aquí es saber que estas personas en algún momento podemos darles la oportunidad, la gente que les rodea, de poder escucharlos también, de poder apoyarlos en cierta manera hasta donde ellos lo permitan, porque si ellos no lo permiten es muy difícil, ¿sí? Porque al final es un extremo de ocio, de vida, que más bien le están perdiendo con tan poca actividad, con tan pocas ganas de aprender, con tan pocas ganas de preguntar. O sea, van perdiendo esa capacidad, como lo tiene un niño, de aprender, divertirse, hacer, reír, llorar, enfadarse, preguntar. O sea, un niño nos hace ver como toda la contraparte de una persona perezosa, ¿no? Entonces, aquí sería cuestión de apoyar, de empezar a escuchar a esa persona para que pueda aceptar lo que le puede estar pasando. Sí. El primer paso sería aceptar que sí está en un problema, que sí tiene un problema esta persona y que quiere hacer algo diferente. Entonces, es acercarte a diferentes tipos de apoyos, de ayuda, a diferentes herramientas para poder salir de esa pereza, porque realmente no es normal. O sea, normal o anormal son términos complejos, difíciles, pero no habla de otra cosa más que estadística, ¿sí? Una persona normal, ¿sí?, trabaja, va, viene, se alimenta. Una persona perezosa con este desánimo total no es normal, porque está encerrada, no quiere comer, está de alguna manera decaída, triste. Entonces habla de ciertas señales, ciertas alertas que hay que ponerle atención la gente que le rodea para poder apoyarla, buscar ayudarla, porque si no puede ser algo difícil y puede suceder algún tipo de tragedia. Sí, fíjate que San Pablo lo decía y lo decía bien: el que no trabaje, que no coma. O sea, hay que tener una actividad digna. ¿Cuál es el equilibrio para no caer en la pereza o en el activismo? Porque el activismo también nos aparta. Hay padres de familia que ya no tienen tiempo para sus hijos, para su esposa. Se la pasan de actividades, incluso, quiero referirme a actividades nobles que aparentemente son para un bien, pero nos van descalificando, Julio. Claro, porque se pierde el equilibrio. Recordemos que hay una rueda de la vida en donde si la dividimos como una especie de pizza, ¿sí?, o la cortamos como una especie de pizza, cada una de esas rebanadas es un área importante de nuestra existencia. Está el área física, está el área laboral, está el área social, y habrá diferentes, la espiritual, habrá diferentes áreas. Pero ¿qué sucede con una persona que cae en el activismo? Tiene tantas actividades y tantas cosas por hacer que se desequilibra completamente esta rueda. Entonces puede estar muy activa en la parte del trabajo,
pero está completamente desorientada en la parte familiar. Sí, claro. Mucho éxito económico por todas esas actividades, ese trabajo que está realizando, pero la parte espiritual completamente débil. Mucha activismo y muchas cosas y desarrollo de posibilidades en la cuestión laboral, pero un pobre capacidad física, perdiendo la salud completamente. Y entonces vemos las polaridades. Hay gente que vive como si no fuera a morir y hay gente como que no se le puede ir la vida porque ¿cómo le hace, no? O sea, tengo tantas cosas que hacer que se me va la vida muy rápido. Entonces empiezo a dejar de disfrutar los pequeños momentos. Oye, es que yo tenía a mi hijo y estaba pequeñito y sí jugaba con él, pero llegó un momento en donde lo veo muy grande y ahora ya no me habla. Y ahora solamente está con sus amigos. Y no me platica nada. Pues claro, estuviste tan preocupado, estuviste tan atento a la parte laboral, sí, importante, el dinero, sí, pero descuidaste un área trascendente. Dicen que ningún éxito económico va a suplir un fracaso familiar. Claro. Entonces, hay que poner una especial atención, cómo ese activismo o esa pereza puede desequilibrar mi mundo o mis mundos. Y ahí puede haber un resultado que no quiero que me suceda, pero ya lo estoy viviendo. Sí, y fíjate, ya para sintetizar con este pecado, el descanso es muy gratificante y es placentero, pero uno descansa después de haberse cansado, después de haber tenido una actividad. El equilibrio entre la pereza y el activismo se llama una actitud diligente, y esa es la virtud, la diligencia. ¿Qué significa ser diligente? Es hacer lo que tenemos que hacer con el entusiasmo que lo tenemos que hacer. Fíjense qué importante. La diligencia es ponerle entusiasmo a lo que hacemos, porque podemos hacer cosas sin entusiasmo, entonces no estamos siendo diligentes. Con entusiasmo, con pasión por la excelencia, o sea, buscando la mejor manera de hacer lo que hacemos, capacitándonos, perfeccionándonos, atreviéndonos, sabiendo que nuestra actividad, nuestra participación, nuestro servicio nos engrandece y engrandece a los que nos rodean. Esa es la actitud correcta de la persona diligente. Y otro ingrediente más que ya lo comentó Julio, es que la persona diligente disfruta de cada momento de lo que hace en su trabajo. Llámese actividades en el hogar o en la empresa, o personales que también te ayudan a crecer en tu dignidad como ser humano. Entonces, contra la pereza, una recomendación muy práctica es, primero, ten ideales para tu vida. Ten objetivos claros de corto, mediano y largo plazo. Busca actividades placenteras que pongan activo tu cuerpo, tu mente y tu espíritu. Porque si no te puede suceder como aquella persona que estaba acostada y le grita a su esposa: esposa, tráeme lo que es el veneno, lo que contrarresta el veneno para los alacranes. Y la esposa le dice: ¿a poco te picó un alacrán? No, pero lo estoy viendo que se acerca a mí. Entonces, mucho cuidado, porque podemos caer en este tipo de actitudes que lo único que hablan es un desánimo, una falta de energía, que hay un trasfondo, que hay que actuar contra él. Bien, vamos con Paulina antes de irnos a un breve corte. Vamos a regresar muy rápidamente, pero Paulina tiene otra pregunta para ustedes. Sí, la pregunta para antes de irnos a corte es: ¿quién es el ministro del sacramento de la reconciliación? Se las vuelvo a repetir. ¿Quién es el ministro del sacramento de la reconciliación? Y bueno, vamos a un corte y regresando les tengo la respuesta. Gracias por quedarse con nosotros. Y antes de irnos a corte les hice una pregunta, la cual fue: ¿quién es el ministro del sacramento de la reconciliación? Bueno, el ministro del sacramento de la reconciliación es el sacerdote. Únicamente el sacerdote tiene la potestad por su ministerio de perdonar los pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y bueno, muchas gracias a Margarita Montero de Tlajomulco de Zúñiga, que felicita el programa y pide oración por todos sus hijos y su esposo. Beatriz Sierra de Zapopan dice: ella ve cada 8 días el programa y le gusta mucho. Opina que la pereza atrae a los demás pecados capitales. Cintia Meario Santos
de Tabasco felicita al programa, muchísimas gracias. Marta Leticia González felicita al programa. José Antonio Moreno de Guadalajara pide oración por la empresa donde trabaja. José Luis Maldonado de Guadalajara dice: el programa está muy interesante y pide oración por sus conocidos. Alfonsina Mendoza de Tonalá dice: le gusta mucho el programa y le instruye muchísimo. Flor Lilia de Chiapas felicita al programa y dice que le encanta y que Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Dora Imelda de Guanajuato dice que está muy agradecida por todo lo que le brindan y que Dios lo siga iluminando en sus conocimientos. Aquí hay una persona que nos pregunta, dice, en cuanto al pecado de la pereza, dice, ¿cómo distinguir si es el pecado de la pereza cuando se tiene una depresión? Olivia Covarrubias de Guadalajara felicita a todo el panel y dice que está muy interesante su programa. También Norma Alicia de Zapopan felicita el programa, dice que los temas están muy interesantes. Bueno, muchas gracias a todas las personas que se comunican y bueno, vamos con Francisco Julio para continuar con el tema. Qué bueno que sigue con nosotros. Estamos hablando del tema de los 7 pecados capitales y el día de hoy estamos abordando los 3 pecados que tienen que ver con los placeres de la vida. Y obviamente se convierten en vicios o pecados cuando el ser humano se excede en los placeres de la vida. Hay que recordar que en la antigua Grecia hubo una corriente filosófica llamada hedonismo, que no era otra cosa más que el placer por el placer mismo. Ellos veían al placer como el fin último. Y bueno, las consecuencias desastrosas fueron reinventando nuevas maneras de convivir y de vivir, porque ciertamente los placeres en exceso, dañan y destruyen a la persona. Cualquier exceso destruye. De hecho, el pecado de la gula, que es el que vamos a abordar en este momento, el pecado de la gula es un exceso, El comer en exceso siempre será un problema. Algunos de los males principales que pueden ocasionar esta debilidad humana pueden ser sobrepeso, deficiencias cardíacas, colesterol elevado, fatiga crónica, diabetes, exceso de grasa, entre otros. Pero como dice el conocido refrán, en el pecado se lleva la penitencia. Todo exceso causará daño al organismo. Y obviamente ese daño te aparta, te desintegra, te descalifica. Sí, y también esto, a partir de la pregunta que nos hace por ahí alguna persona con su llamada, ¿cómo identificar? Lo que pasa es que la depresión y la pereza, de alguna manera, hay un trasfondo de querer evadir. La depresión es una autodestrucción que prefiero evadir. Con ese desánimo, con esa falta de energía, me aíslo, no socializo, lo que antes disfrutaba ahora ya no lo disfruto, ¿sí? En la pereza puede haber algunos signos y síntomas muy parecidos, pero hay que conocer el contexto de cada persona. Entonces, no es decir, va a haber algo muy fácil de detectar que una cosa es pereza y otra cosa es depresión. Creo que aquí lo más interesante es acercarse realmente a un especialista y tener el contexto general de lo que está sucediendo para poder dar un diagnóstico mucho más acertado. Ténganlo por seguro que en las dos hay una falta de neurotransmisores, que casi siempre esos neurotransmisores nos hacen caer en ese desánimo tan profundo. Y en la depresión está muy marcado esos neurotransmisores, se puede tomar ciertos medicamentos, todo medicado por un psiquiatra o un especialista. Y en la pereza habría que ver más bien un factor mucho más del momento, qué ha pasado últimamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede haber una pérdida, puede haber algún tipo de situación difícil que hacen caer en ese desánimo, pero está velado por algunas otras cosas. O sea, más bien yo creo que aquí es acercarse a un especialista, saber el contexto y a partir de ahí dar un mejor diagnóstico. Sí, y hay que partir de que estos pecados, la esencia tiene que ver con un problema de valía personal. Su esencia son pecados del alma, o sea, afectan el alma de la persona y por eso la llevan a un desánimo.
De hecho, ¿cuántas personas no conocemos que se someten a una dieta alimenticia y a la mitad del camino llega el desánimo? Llega el desánimo y vuelven a sus vicios anteriores. Falta de dominio, y también el alimento en exceso es consecuencia de querer evadir una realidad sustituyéndola con el placer excesivo en el comer. Sí, en la parte de la gula sí también es muy marcado cómo hay gente que quiere evadir. De hecho, hay muchos testimonios de personas cuando están en un gran estrés por trabajo, por alguna situación estresante, un factor ya sea intrínseco o extrínseco o interno o externo, ¿sí? que hace que me estrese, ¿sí? Que me tensione. Hay gente que come y come y come, y hay gente que dice es que subo muchísimo de peso cuando yo estoy estresado, cuando estoy estresado. ¿Por qué? Porque es una manera de evadir lo que me está pasando, y es mucho más fácil poder agarrar y ponerme unos atrancones y comer y comer y comer, porque es muy placentero de alguna manera la comida. Pero imagínense al extremo de ni siquiera saborear, ni siquiera detenerme a degustar realmente los alimentos, sino estoy comiendo compulsivamente, comer por comer, como una manera de evadir lo que me está sucediendo afuera o aquí adentro de mi mente, ¿sí? En donde es más fácil empezar a comer, sentir algo de un placer que ya no es placer, porque ya estoy siendo destructivo con mi mismo organismo, y entonces es cuando empezamos a ver que esto es el exceso completamente de esta parte de poder sentarme, conversar, disfrutar, preparación de los alimentos. Recuerden que los alimentos es algo muy especial, ¿sí? Porque une a las familias, porque nos da la oportunidad de convivir, de platicar, de reír, de platicar proyectos. De verdad, los alimentos son muy importantes, y es todo la parte contraria, ¿no? Como para evadir lo que me está sucediendo y no enfrentar la realidad que estoy sucediendo. Sí, que me está pasando. y fíjate qué interesante, cuando hablamos de la gula, también la persona cuando cae en depresión, o sea, está bajo estrés, cae en depresión, quiere suplirla con alimentos. Y entonces se convierte en un círculo vicioso, porque el placer por comer luego se revierte por el dolor de haberse excedido. Y entonces es una depresión recurrente. Y es por eso que después de la gula viene como el extremo, dos enfermedades tremendas que son enfermedades del alma, que tienen que ver con una escasa valía, problemas de autoestima severos, que tienen que ver con la bulimia, que también es consecuencia de este pecado capital, y la anorexia. Dos enfermedades que su raíz está en el pecado de la gula. El desorden alimenticio hoy en día es algo que realmente está impactando a gran parte de jovencitas. Es mucho más, estadísticamente es un 5-1, ¿sí? 5 mujeres por un hombre. Es mucho más la estadística. Hay diferentes ideas y estadísticas, pero esta de 5-1 se me hace impactante, porque estamos hablando que hay un desorden, es un desorden alimenticio que tiene como base una autoestima completamente deteriorada. Es una de las enfermedades, por llamarlo de una manera, en la parte psicológica más difícil de trabajar, más difícil de tratar, porque es multidisciplinario. No nada más es decir, bueno, va a trabajar en la parte psicológica, en la parte emocional y puede salir adelante. Tiene que trabajar en la parte espiritual, tiene que trabajar en la parte física, en la parte nutricional. O sea, tiene que ser multifactorial para poder sacar adelante una persona de esto. ¿Por qué? Porque es completamente un desorden de alto impacto. Son mujeres que se ven al espejo y teniendo una delgadez extrema, dicen, es que estoy gorda. Entonces, ¿por qué es de alto impacto? Porque pierden la realidad, o sea, lo que ven no lo ven. Hay un desorden completamente en la parte, como una especie de alucinación, ¿no? Si yo me estoy viendo y sé que peso 40 kilos y digo que estoy gorda, entonces hay un problema muy grave. Pero todo esto, nosotros como adultos tenemos la oportunidad de estar atentos, estar monitoreando, estar cercanos, escuchar, porque todo esto se gesta de alguna manera desde la niñez, con padres completamente autoritarios,
con personas que son los adultos, que quieren imponer su ley, su orden, son tajantes, no dan vuelta a ninguna posibilidad de no ser lo que ellos quieren hacer. Entonces, si tú te has comportado de esta manera, no es una regla, pero hay que poner una especial atención. ¿Sí? Estas personas quieren ser perfeccionistas, buscan en la parte física, ¿sí?, buscar la perfección que han querido imponerle de alguna manera. Papás que quieren puros 10, papás que son completamente exigentes y que no dan nada a cambio más que su propia palabra, voz y voto. Entonces hay que poner una especial atención. Quiero poner mucho énfasis en esto. Nada más poner una especial atención si de alguna manera tú has visto en tu familia, en la gente que te rodea, este tipo de comportamientos. Hay que poner una especial atención con nuestros hijos, con los hermanos menores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de alguna manera, hoy en día, el cómo nos han vendido la belleza, pues también es algo que impacta bastante y esto tiene un impacto muy fuerte en los jóvenes hoy en día que tenemos que poner muchísimo cuidado. Sí, y es muy delicado. Hay que entender la diferencia. La bulimia es cuando la persona come en exceso y luego devuelve los alimentos. Y esto, bueno, obviamente por los jugos gástricos le va a traer problemas en su organismo terribles, gastritis y úlceras en el estómago. La anorexia es ir suprimiendo los alimentos al exceso, al extremo de no probar alimentos lo suficientes para mantenerse con vida. Estos dos los van destruyendo, por eso los vicios son destructivos, tienen una finalidad. Todos los vicios o los pecados capitales, su finalidad es destruir a la persona, desuniéndola, destrozándola en su cuerpo, destrozándole su emotividad, destrozando su espiritualidad. La gula, la esencia de la gula es falta de cariño, de amor profundo de los seres que los aman. Hay que aceptar a nuestros hijos tal cual son. Hay que darles cariño, comprensión. Ciertamente, las madres tenemos y los padres tenemos que vigilar qué traemos a nuestra cocina. Empezar a traer alimentos saludables ayuda a ejercitar la virtud de la templanza. La templanza es la virtud que contrarresta el vicio de la gula. ¿Qué es la templanza? Es el equilibrio en los placeres de la carne. Uno de estos placeres de la carne, pues es la gula. La templanza, además de ser la virtud que contrarresta la gula, es una de las 4 virtudes cardinales y tiene que ver con el dominio de sí. La sabiduría bíblica dice: levántate de la mesa antes de que estés lleno. Cuidar ese equilibrio desde que nuestros hijos son pequeños los va a ayudar a tener dominio de sí, y la templanza se fomenta desde el hogar. Claro, y hay analogías, hay ejemplos a veces extraños en la parte psicológica, en donde podemos ver que lo más importante para un recién nacido desde inútero es el alimento. Imagínense una persona que lo que va a ayudar a sobrevivir, a vivir, a crecer y desarrollarse, que es el alimento, y imagínense una persona que se da unos atrancones con alimento, de alguna manera está negando, ¿sí?, la parte de vivir, ¿sí? Porque lo que me alimenta y lo que me hace crecer y lo que me hace un bien para desarrollarme y tener una evolución en mi vida físicamente, ahora lo estoy comiendo tan en exceso que es una manera de rechazar a la vida misma. Sí, claro. Entonces por eso es una analogía muy poderosa, muy fuerte, ¿sí? Es decir, algo que en su momento me alimentó para crecer, hoy lo como en exceso para destruirme. Entonces no solamente la gula, que es un exceso se da en esta parte de alimento, también en la parte de la bebida, en el alcoholismo, sí, totalmente, claro. Es algo también que entra en esta parte de gula. Entonces, una persona que tiene esta enfermedad, como es el alcoholismo, de alguna manera también está poniendo este factor del alcohol para evadir mucha de su realidad. Sí, por supuesto. Y fíjate también cómo la gula, a través de la anorexia, o sea, que es una derivación, nos lleva a la vanidad en exceso. O sea, como dices, o sea, estás cuidando al extremo
tu cuerpo que dejas de disfrutar de la vida y te vas autodestruyendo. Voy a contarles una anécdota porque es importante. Todos más de alguna vez hemos caído en una de estas tentaciones de las que hemos hablado, alguno de estas debilidades humanas. Y recuerdo en alguna ocasión, Julio, que estaba dando una conferencia y dentro del grupo de los que estaban ahí, era un grupo como de 500 personas, estaba un grupo muy notorio de monjas, unas monjitas. Y estaba presentando precisamente el libro de Tentaciones. Y estaba casi a punto de terminar mi participación y en eso una de las monjitas se para y pide el micrófono para hacerme una pregunta. Y me dijo así: señor Francisco, ¿usted hace todo lo que viene en su libro? La verdad, la pregunta me dejó impactado. Yo no estaba preparado en ese momento para recibir esa pregunta que tenía un sesgo, tenía la pregunta una connotación. Y en eso guardé un poco de silencio y dije, ¿qué le respondo? ¿Qué le respondo? Después de un breve silencio le dije, mire, su pregunta me ha impactado, debo de reconocerlo. Ha sido una pregunta que no me esperaba que me hicieran en una presentación de mi libro. Pero le voy a responder con toda sinceridad. Si yo hiciera todo lo que recomiendo en mi libro, creo que yo sería un santo. Y no soy un santo. Pero de lo que sí estoy convencido es de que creo en todo lo que he escrito y me esfuerzo por vivirlo. Y yo estoy convencido que si usted, le dije a esta persona que me preguntó, viera el testimonio de mi vida, dejaría de creer en mí. Pero yo creo que yo no soy el modelo a seguir. El modelo a seguir es Cristo. Cristo es el modelo a seguir. Los humanos tenemos una naturaleza muy débil. Dios es quien nos ayuda a levantarnos de cada una de nuestras caídas. Y terminé diciéndole, quizá la única virtud que yo podría decir, y sé que también viene por la gracia de Dios, es que me he esforzado cada vez que me he caído por levantarme. La monjita se detiene, se levanta, se sube, me da un beso en la mejilla y me dice, yo quería saber si era sincera su respuesta para quedarme en su conferencia. Y siguió ahí. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? La invitación es, quizá usted esté escuchando consejos y podrá decir, qué difícil. Y la verdad es que sí, porque el estándar de un cristiano es muy alto. Pero no por eso vamos a bajarle el estándar para hacer un cristianismo a la medida, para decir, en esto sí, en esto no, esto no se adapta a mi estilo de vida, esto sí se adapta, y querer bajar un estándar de acuerdo a mi medida. No, el estándar es muy alto, sí, difícilmente para todos, sí. Vamos a caer en estas debilidades humanas, en muchas tentaciones, sí, pero contamos con la gracia para volvernos a reincorporar en el camino correcto, en el camino de las virtudes humanas para aspirar a las virtudes divinas, a las virtudes teologales. Así es que si usted está escuchando hoy el programa, estamos hablando de los pecados capitales, no se desaliente, no se desanime y tampoco niegue aquello que le está simbrando en su persona, porque quizá estamos tocando temas que a lo mejor le pueden causar cierta molestia y decir, me está hablando a mí, me está diciendo a mí, me está describiendo a mí. Pues es a usted a quien le queremos hablar. Este mundo está empeñado en ponernos trampas, pero le recuerdo, la lucha más fuerte es espiritual, no física. Que tiene repercusiones físicas, sí, pero la lucha es espiritual. Y si ha caído en uno de estos pecados capitales, la soberbia, la envidia, la vanidad, que es un derivado de estos pecados capitales, si ha caído en la ira, en la gula, en la pereza,
o en la lujuria, que es el siguiente pecado que vamos a abordar, tiene la gracia de Dios para levantarse. Primero reconózcalo. Reconózcase pecador, pecadora, y verá que las cosas van a ser más fáciles. Julio. Sí, y a medida que empecemos a aceptar algunas cosas que nos suceden, que vivimos, que hacemos, a manera de que lo aceptemos, podemos empezar a dar el primer paso. Sin aceptación no hay humildad, sin humildad no hay aceptación. Y uno de los factores primordiales que se trabajan a nivel general, tanto a la parte psicológica, en grupos de autoayuda, en personas especializadas en adicciones, en vicios y demás, no son cosas maravillosas, son cosas bien sencillas. Una de las cosas más sencillas es el aceptar lo que me está sucediendo. El tener esa humildad a flor de piel para poder decir, sí, acepto, estoy en este problema, quiero solucionarlo, ayúdenme por favor. Esa parte de ayuda, de poder decir las cosas con toda la fuerza, con ese dolor que muchas cosas tienen a veces que doler para poder reaccionar, ¿sí? Si todavía no es dolorosa las cosas, no hay reacción, pero cuando existe dolor hay una reacción, en muchas veces inmediata. Entonces, el primer paso es tener esta humildad para poder aceptar, en vez de evadir, ponerme en acción para poder hacer las cosas que sucedan. Y empezamos a dar pasos agigantados. O sea, claro, somos humanos, podemos caer en esto en cualquier momento. Lo importante es tener esa capacidad de aceptación, de acercarme, de pedir una disculpa sincera y decir, Dios mío, estoy aquí pidiéndote una nueva oportunidad para hacer las cosas mucho mejor. Y creo que por ahí puede ser también un muy buen camino. Sí, porque de alguna manera somos cada quien debemos de dar el primer paso. Y ese primer paso es el reconocimiento y la aceptación. Una vez que ya reconociste y aceptaste que estás ante una situación adversa porque caíste presa de uno de estos pecados capitales, bueno, la gracia de Dios viene y te dotará de la virtud consecuente. En este caso, la virtud de la gula se llama la templanza, es el dominio en los apetitos del comer y del beber, en los excesos. Hay que recordar que todo vicio tiene que ver con un exceso o una inclinación hacia el mal, una inclinación hacia aquello que destruye. Entonces tú tienes que ir revisando, decir, esto me está destrozando, esto me está consumiendo. Entonces es el momento de retomar el camino de las virtudes. Y me da muchísimo gusto porque las virtudes vuelven a estar de moda. Hoy en día habrá una promoción grande de las virtudes porque la humanidad se ha dado cuenta que a través de los vicios nos estamos destrozando, pero también se ha dado cuenta que a través de los vicios nos humanizamos, nos hacemos personas más humanas. Quédese con nosotros, vamos a ir nuevamente a un breve corte, pero antes de ir al corte, vamos a ir con Paulina. Sí, les voy a hacer otra pregunta que tiene que ver con la pregunta que les hice en el corte pasado, que es, ¿cuáles son los pasos para vivir el sacramento de la reconciliación? Y vimos que el sacerdote es el único que nos puede, dar el sacramento de la reconciliación. Ahora, ¿cuáles son los pasos para poder vivir en el sacramento de la reconciliación? Regresando del corte, les voy a dar la respuesta. Algunos ya se lo han de saber y algunos pues se los voy a recordar. Vamos a un corte y regresamos. Gracias por quedarse con nosotros hasta este bloque. Les hice una pregunta antes de irnos a corte, que fue, ¿cuáles son los pasos para vivir el sacramento de la reconciliación? Bueno, los pasos son hacer un examen de conciencia, dolor de los pecados, propósito de no volver a pecar, confesión de los pecados y cumplir la penitencia. Así que, bueno, usted ya sabe cuáles son los pasos para vivir el sacramento de la reconciliación, para que se anime y siempre estemos en gracia. Gracias a Ana Varela de Zapopan, que felicita el programa y dice gracias por sus conocimientos. Patrocinio Jiménez de Guadalajara, me gustan mucho sus temas y pide oración y nunca nos falla. Muchísimas gracias por seguirnos llamando. Carolina Bretón de Tlajomulco felicita y dice gracias por compartir sus conocimientos y pide oración. Alejandro Corona de Zapopan felicita y saluda y dice que sigan
con su entusiasmo de evangelizar y que Dios los bendiga. Florentina Flores de Estado de México felicita el programa y pide si le dan un consejo para vencer la ira y pide oración por su hijo. Catalina González de Michoacán felicita a todos en el programa y pide oración. Jorge Luis Ramos de Estado de México y pide oración por Yolanda Martínez y familia Martínez. Ángeles Gómez de Zapopan dice: soy su fan número 1 y le gustaría que tocaran el tema la fuerza de voluntad y la falta de fe. Repártelo. María del Carmen de Guadalajara felicita y saluda y pide oración por su familia. Agustina Arciénega de Guadalajara felicita al panel y agradece por sus temas. Y a María Visión también agradece y pide oración por su familia. Bueno, hay muchas más llamadas, pero vamos a continuar con el tema para que alcance a salir todo y les alcancen a responder sus dudas. Vamos con Francisco y con Julio. Qué bueno que se están comunicando con nosotros, nos da muchísimo gusto y ya estamos viendo que están haciendo algunas peticiones para los programas siguientes. Quiero recordar que entre ustedes y nosotros hacemos el programa. Vamos a entrar en un periodo de planeación, de oración, para seleccionar los temas que daremos en el siguiente semestre. Si usted nos ayuda, este programa y el siguiente, a mandarnos sus recomendaciones, sus temas de interés, nosotros los vamos a tomar muy en cuenta. Así es que comuníquese, envíenos algún correo electrónico donde nos diga qué temas le gustaría que nosotros preparemos para usted. Quiero sacar una llamada de Mari Beltrán. Para ti, Julio, dice que eres un gran ser humano y que tienes una hermosa familia. Me imagino que ha de conocerte en algo por ahí. ¿Cómo no? Claro, es Mari Beltrán. Claro, estudiamos juntos y una extraordinaria persona. Muchas gracias, Mari. Sí. Muchas gracias. Muy bien, mira, también Stephanie Loa Ibarra, de Cotija, Michoacán, nos saluda, nos felicita y participa. Muy bien, muchas gracias, Stephanie. Sí, también nos escribe, nos da muchísimo gusto, Evelia Magaña, nuestra abuelita. Nuestra abuelita, y nos dice que siempre nos tiene en sus oraciones, cosa que agradecemos infinitamente, porque sin sus oraciones difícilmente nosotros nos mantenemos firmes. Es bien importante que ustedes oren por nosotros, así como nosotros lo hacemos por ustedes. Y dice que nos quiere mucho y que nos quiere invitar un cafecito con galletas. Bueno. ¿Qué tal, Pues ya, nada más hay que ponerle fecha. Bien. Ana Beltrán Báez de Zapopan nos saluda a todos los del panel. Dice, gracias porque Dios les permite en su tiempo para que sus temas sean enriquecedores. Muchas gracias, Ana de Zapopan. Gracias, de verdad. Sí, al final me gustaría que Paulina vuelva a repetir esos pasos para hacer una adecuada confesión, porque ciertamente caer en los pecados capitales, pecados veniales, pequeños que muchas veces decimos, hay que recordar que los pecados veniales, esos pecaditos, nos van quitando la conciencia de los pecados graves. Entonces sí es importante estar constantemente purificando nuestra conciencia a través de la reconciliación, de acudir al sacerdote con el firme propósito de salir adelante. Entonces me gustaría que después, antes de irnos al corte, Paulina, que los volviera a repetir así muy pausadamente para que la gente tome nota de cómo hacer una adecuada confesión. Si les parece, vamos a continuar entonces con el siguiente pecado capital que preparamos para hoy, que se llama el pecado de la lujuria. La lujuria, sí, tiene que ver la lujuria con los pecados de la carne, con los pecados de la sexualidad malentendida. Y miren, hoy en día, este pecado de la lujuria ha penetrado en una droga que muchos expertos la catalogan como una droga tan potente como la cocaína, tan adictiva como la cocaína y tan destructiva como es esta droga. ¿A qué droga me estoy refiriendo? A la droga de la pornografía. La pornografía ha tenido su auge mayor ahora con la era de la Internet. Sí, a través de Internet es que se tienen accesos a muchos sitios
que contaminan el pensamiento y el espíritu de las personas. Este mal ha penetrado incluso en los matrimonios, donde crean una adicción a la pornografía que inhibe incluso tener relaciones sexuales legítimas con su pareja. El mal de la pornografía está atacando a muchos jóvenes, adolescentes, desde edades muy tempranas. Entonces, no es cualquier tipo de pecado. Es un pecado que contamina a la persona, y a través de la lujuria, en los excesos de la carne, vamos a desarrollar en potencia enfermedades físicas, psicológicas y espirituales. Claro, la palabra lujuria viene del latín luxus, que significa abundancia, exuberancia. O sea, una abundancia de pensamientos en algún momento que atiborran mi mente, que son recurrentes de sexualidad, ¿sí? Yo creo que algo que cabe la pena tocar es cómo la educación o la reeducación sexual va a hacer que la sexualidad la veamos como lo que es, algo natural, algo hermoso, algo que estamos dotados para poder vivir y sobrevivir, para poder crecer, pero que no sea ese factor determinante que aísla, como decías tú, hoy en día sí a muchos jóvenes, pero también a muchos adultos, ¿sí? Una pornografía o esos pensamientos recurrentes completamente desbordados de sexualidad, en donde me aíslan también de otras actividades. Hay gente que lo único que quiere es llegar a casa, estar ahí en la computadora, estar observando páginas que tengan este alto contenido erótico sexual, y lo único que hacen, de alguna manera, volvemos a la parte de la evasión. Es una manera de evadir, porque al final estas sustancias que se segregan a través del estar viendo algún contenido erótico sexual, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo una excitación, hay sustancias que naturalmente tienen que existir para yo tener una excitación, y entonces es parte de esta droga que decías. O sea, realmente sí hay esas sustancias en el cuerpo, pero que la gente no lo está entendiendo porque no hay una educación previa, no hay una comunicación importante, estamos dejando a los hijos muy solos, hay que estar muy al pendiente de ellos, y hay que estar también muy en contacto nosotros como adultos, de saber qué es lo que pasa con mi sexualidad, cuáles son las cosas que tendría que mejorar para hacer de mi vida sexual algo hermoso, algo completamente guiado, que sea algo importante para el matrimonio y para la gente que lo está viviendo de una manera responsable, y hacer de esto un acto de amor. Sí, fíjate, cayó en mis manos un libro que nos recomendaron que se llama Sexo como Dios manda. Y el autor del libro es un padre franciscano que profundizó en los temas de la sexualidad a un nivel sublime. Yo jamás había leído un libro como ese. Todavía no lo termino de leer, pero quiero puntualizar. Ahorita no recuerdo el autor, pero me comprometo en programas siguientes darles el autor de este libro, que es muy interesante. El autor dice que en el hogar debe de haber tres altares. Uno es la mesa, el altar de la mesa donde compartimos el alimento, lo que comentabas hace unos minutos, que qué importante es darle prioridad a la mesa cuando nos reunimos a comer los alimentos, con pausa, sin prisa, haciendo de el alimento una oblación, una oración a Dios. El otro altar que recomienda y que dice que debe de haber en todos los hogares es un espacio para la oración. Un espacio donde la familia sepa que ahí nos acercamos a tener un momento de oración, un momento de diálogo con Dios. Y el tercer altar, dice, es el lecho conyugal. Ahí en la cama donde duermen los esposos, debe de consagrarse también como algo importante que Dios ama y quiere en las parejas. Pero cuando empezamos a contaminar esos tres altares, esos tres momentos, y los empezamos a dañar, en este caso, el altar conyugal con la lujuria,
entonces empezamos a perder la esencia. Es que el autor de este libro dice que cuando tenemos el acto sexual, unimos nuestros cuerpos, pero también unimos nuestro espíritu, y ese acto se convierte en una oración grata a los ojos de Dios. Pero ¿qué pasa hoy en día? Que queremos poner este tema como algo malo, y no lo es. Lo que lo distorsiona es lo que le quiere dar ese tinte, ese contexto, y eso es la lujuria. A mí me ha tocado ir a empresas en las que nos toca asesorar, dar conferencias, dar temas, y un problema grave al que se están enfrentando los empresarios con ciertos ejecutivos de niveles importantes es que han caído presa de la pornografía que se encuentra en Internet. Constantemente están perdiendo tiempo y se fijan cómo ya empieza a combinarse un pecado de la pereza con el pecado de la lujuria, que empiezan a tener una actitud de libertinaje donde nos va a llevar a excesos, donde nos van a destrozar. Y que desequilibra nuestra rueda de vida, porque una persona que está viviendo este tipo de momentos, en donde en su trabajo, poniendo este escenario, en su trabajo, está viviendo, perdiendo el tiempo y buscando páginas de internet donde tengan este contenido, pues bueno, está dejando de ser productivo y de alguna manera está dejando no solamente de producir para la empresa, sino para su vida, para su momento personal, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto solamente es algo placentero de nivel instantáneo, pero está dejando escapar oportunidades de mejorar al adiestrarse, al mejorar al capacitarse, al mejorar al enfocarse en su labor, en su trabajo, en ser más productivo, ser más eficiente, tener mayor capacidad para hacer las cosas, en dar un rendimiento y un resultado extraordinario para la compañía. Eso es en el trabajo, pero ¿qué sucede en la casa? Estoy perdiendo también parte de ese equilibrio que me da la armonía y que me da la tranquilidad de seguir adelante para hacer y buscar mi sentido de vida y encontrar grandes oportunidades. Sí, es importante, de hecho aquí lo relaciono, el cristianismo y mucho más nosotros los católicos vemos a la sexualidad como algo fundamental para la reproducción y para perpetuar la especie. Y cuando hablamos de sexualidad, sí, hablamos de hombre, varón, mujer. Esa es la sexualidad saludable que los cristianos creemos en ella y creemos que es un don de Dios. Por lo que repudia la lujuria, que se convierte en una acción vacía, sin sentido, que aleja a las personas de su destino final. Una persona que tiene una vida sexual sana, saludable, no transforma en central este tema. Sabe que las pasiones son parte natural del ser humano y que aseguran el vínculo entre la vida sensible y la vida espiritual. Las pasiones son moralmente buenas cuando construyen una acción buena y malas cuando provocan lo contrario, esto es, la destrucción. Entonces queda muy claro, para dejar este tema en el contexto correcto. La sexualidad en sí misma no es mala, como comer tampoco es malo, como dormir y descansar tampoco es malo. Lo malo es cuando estos placeres legítimos, naturales, puestos por Dios en el hombre para que se llene de vitalidad, alegría, entusiasmo por la vida, los empezamos a desvirtuar, llevándolos a diferentes extremos. Abundancia total o escasez total. Estos dos extremos rompen con el equilibrio de los bienes placenteros puestos con Dios para el hombre, puestos por Dios para bien de los hombres. Julio. Muy bien, vamos a ir a una pausa, Francisco. Hay muchas llamadas para sacar ahorita las llamadas y hacer el cierre de nuestro programa. Muy bien, vamos con Paulina entonces. Antes de que saquen las llamadas, me gustaría que Paulina recordara nuevamente los puntos para acercarnos al camino correcto de la reconciliación. Estos pecados no tienen ningún poder sobre nosotros si nosotros no cedemos a ellos. Bueno, los pasos para vivir el sacramento de la reconciliación son: 1. Examen de conciencia. 2. Dolor de los pecados, o sea, estar arrepentidos del pecado, de los pecados que hemos cometido. Propósito de no volver a cometer esos pecados que estamos por confesar. Confesión de los pecados todos y cumplir la penitencia que nos deja el sacerdote. ¿Sí? Otra vez son examen de conciencia, dolor de los pecados, propósito de no volver a pecar,
confesión de los pecados y cumplir la penitencia que nos dejan. ¿Sí? Eso es para estar siempre en gracia y poder estar en el sacramento de la reconciliación. Gracias a Beatriz Sierra, que se comunicó con nosotros de Zapopan, Alma Rosa Romero de Guadalajara, Gloria Ávila de Zapopan, que felicita, Emma Hernández de Zapopan, María Teresa González, Rosa María Magaña de Tlaquepaque, María del Carmen Silva de Zapopan, Ana María Gutiérrez de Puebla, Artemisa Sánchez de Guerrero, Guadalupe de Torreón, familia Aceves de Guadalajara, Jalisco, Héctor Daniel Preciado de Guadalajara, María Eugenia de San Luis Potosí, Guadalupe Soto de Guanajuato. Y bueno, muchas llamadas, no sé si nos tenemos que ir a corte. ¿Sí? Ok, nos vamos a corte y regresando saco algunas más llamadas porque hay muchísimas. Vámonos a corte. luzcatólica.com. Mire, qué bueno que está con nosotros en la recta final. Muchísimas gracias a las personas que se contactan con nosotros a través de la tecnología y me están dando, para las personas interesadas en el libro de Sexo como Dios manda, el cual lo recomiendo ampliamente. Es escrito por Sagueri Ignatz. Sagueri Ignatz es un padre capuchino. Yo dije que era franciscano, es capuchino, aunque es más o menos del mismo origen, pero es capuchino franciscano polaco. Son padres capuchinos franciscano polaco. Entonces ahí ya tiene el autor de este gran libro que yo recomiendo que todos los matrimonios deberíamos de leerlo. Excelente. Julio. Vamos a sacar una serie de llamadas que son muchas. María del Socorro de Ocotlán nos saluda. Muchas gracias por los saludos. También nos manda saludar Silvia Rosales, que le gusta mucho el programa y pues pide aquí por su familia. Gracias. Margarita Rojo García de Tlaquepaque pide por su familia y nos saluda. Muchas gracias. Igual Ana Patricia de Tlaquepaque y le está gustando mucho el programa. María Concepción Silva de Tehuacán, Puebla, nos saluda y nos felicita y pide por algunas personas. Muchas gracias. Javier Alejandro también nos habla de Ocotlán y pide por la conversión y sus necesidades y las necesidades de su familia. Gracias. Evelia Domínguez de Zapopan también nos saluda y nos felicita. Y Mercedes Romo de San Miguel el Alto también nos felicita y nos saluda. Muchas gracias a todos por sus llamadas. Paulina, algunas otras llamadas que tenga por ahí. Sí, Rigoberto Trujillo de Zapopan, que dice que el programa está muy interesante. Ángeles Guadalupe de Guadalajara, Francisco Gutiérrez de Zapotlanejo, Marisol Núñez de Zapopan, Graciela Vargas de Oplatos, Jalisco, Raúl Núñez de Zapopan, Esperanza Domínguez de Zapopan, Evelia Magaña, nuestra vuelta nuevamente, aquí ya nos puso su teléfono para ponernos en contacto con ella, para el cafecito y las galletas. Ana Miramontes de Arizona, dice gracias por sus temas que son de mucha enseñanza y pido oración por Arizona y sus necesidades. Muchísimas gracias, Ana, que te comunicas desde Arizona. Sabemos que haces un gran esfuerzo y gracias por ser bienhechor de María Visión. Todos los que nos llaman aportan algo para el canal, o sea, son bienhechores, pero igual si quieren ser bienhechores y aportar mensualmente una cantidad para que este programa y todos los programas de María Visión puedan seguir llegando hasta su casa, bueno, pueden comunicarse por correo que es bienhechores@mariavision.com. Así que los invito a que sean bienhechor de María Visión. Vamos con Francisco Cojulio para continuar con el tema. Bueno, antes de continuar y de hacer el cierre, me gustaría que pues de una vez sacáramos a ver quién se gana los regalos que trae para el día de hoy. ¿De aquí qué les parece? Vamos a sacar algunos. 2 regalos de aquí. Muy bien, vamos a sacar 2 de aquí rápidamente. Bueno, ¿qué se va a ganar el primero? El libro. El libro de Tentaciones es para Silvia Rosales de aquí de Guadalajara. Pasa a recoger este libro. Ya es tuyo, ya nada más tienes que pasar aquí con una identificación para recogerlo. Acá tengo Margarita Rojo García de Tlaquepaque, se ganó
ver, acá hay más. ¿Qué? Una tarjetita. Perfecto. Una tarjetita, que aquí está, la vamos a poner aquí con y estoy ¿La otra sacando tarjetita? la otra tarjetita es para Angélica Rodríguez. Angélica Rodríguez se gana la otra tarjetita y vamos por la otra. Por la otra tarjetita. Son 3 tarjetitas, Sí. ok. Muy bien, a ver, Julio. Excelente. Esta es la Alejandro Corona, de Zapopan. Pues bueno, aquí también se gana su Tarjetita. Muy Ok. bien. ¿Este para Ahora, qué? el rosario. El ¿se lo rosario, lleva? Julio. Rosario es María Teresa González, de Guadalajara. Se gana el rosario. El rosario, muy bien. Ok, nos falta Ahora, la cachucha. Vamos por la cachucha de Saber Saber Vivir. Vivir. Miren qué bonita Oye, cachucha. muy espléndidos, sí, ¿eh? ahora nos vimos muy espléndidos. Muy bien. Emma Hernández de Zapopan. La gorra. La gorra. Y Ajá. Y por último, la playera se la lleva. la playera es para... Ándale, ya tiré las llamadas. Evelia Magaña de Guadalajara. Excelente. Muy bien. Muy bien, entonces aquí ya está. Muchas Esta es la felicidades a todos los playera. ganadores. Muy bien. Y ya saben, y les recuerdo que también todas sus llamadas pasan a formar parte del banco de oración que mi hermano Pepe y yo tenemos, la encomienda y la misión de que todas sus llamadas que entren tanto al programa de Palabras de Vida como de Saber Vivir van a participar en poderse ganar un viaje a Tierra Santa con todos los gastos pagados. Ya en su momento les daremos las bases, vamos a hacer un evento, un magno evento en un lugar muy bonito donde estaremos invitándolos a todos ustedes a que participen. Traeremos aquí una tómbola, iremos echando todas sus llamadas para que alguno de ustedes nos acompañe, tanto a Pepe y a mí, en el próximo viaje que haremos a Tierra Santa. Para que no se pierdan el programa, estén muy atentos a los programas y sobre todo que tengan la oportunidad de compartir. Estaremos en ese evento y será una experiencia extraordinaria. Sí, estaremos todos los del programa Palabras de Vida, como todos los del programa Saber Vivir, abordando algunos temas de interés en ese momento donde usted podrá llevarse el regalo que tenemos preparado para ustedes. Bueno, Julio Márquez, estamos ya en la recta final. ¿Algunas últimas conclusiones que quieras hacer? Un gran momento para aceptar, tener mucha humildad para poder hacer algo diferente y sobre todo que des los pasos con mucha humildad para acercarte y pedir ayuda para hacer algo diferente en tu vida. Si es que tú lo decides y eliges hacer algo diferente, es un gran momento. El día de hoy, comenzando a aceptar, el día de mañana pidiendo la ayuda necesaria. Mira, Julio, me están pidiendo varias llamadas que dé con más claridad el nombre del autor de este libro. Se los voy a proporcionar. Es K de kilo, S de sí, A de Alberto, W, E, R, Ah, ya está Y. apareciendo en pantalla. Ahí lo tienen en pantalla. Sagüeri Ahí lo Nuts. tienen en pantalla. Muchísimas gracias a Jimmy, que está siempre muy atento con las necesidades. Ese es el autor del libro que se llama Sexo como Dios manda. Es un capuchino franciscano polaco. Vale la pena leer ese libro. Y bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un texto bíblico que dice: el que va en busca de la justicia y la bondad encontrará vida, justicia y honor. Este texto lo puedes encontrar en el libro de Proverbios, capítulo 21, versículo 21. Está muy sencillo. Proverbios 21, 21. Repito, el que va en busca de la justicia y la bondad encontrará vida, justicia y honor. Está hablando de puras virtudes que contrarrestan a todos los vicios y pecados capitales. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga. Agradezco muchísimo su atención, a los que están detrás de cámara, a Ángel, a Paco, a Jimmy, que hace el gran esfuerzo por estar haciendo este tipo de transmisiones, a mi amigo Julio Márquez, a Paulina y un servidor, Francisco González. Les agradecemos el interés y su preferencia. Gracias. Hasta la próxima.